historia de la humanidad han existido muchas personas que dejaron de ser humanos y pasaron a transformarse en monstruos a través de sus terribles acciones y crímenes, uno de los cuales fue el terrible y perverso asesino caníbal y sadomasoquista. Mucho antes de que los crímenes de Jeffrey Dahmer ganaran notoriedad por lo morbosos que fueron, existió un hombre que llevó varios apodos como el vampiro de Brooklyn o el hombre gris. Su nombre era Albert Fish, un terrible monstruo que depredaba a menores y disfrutaba del dolor, tanto de sí mismo como el de sus víctimas, haciendo toda clase de perversiones con sus jóvenes presas. Albert Fish nació el 19 de mayo de 1870. Él nació en Washington, D.C., con el nombre Hamilton Fish, nombre que después cambió a Albert, porque otros niños se burlaban llamándolo Ham and Eggs. La familia de Fish era una familia respetada en la localidad donde nació, pero tenía historial médico familiar de condiciones mentales graves. Inclusive 2 parientes cercanos de Albert vivieron y fallecieron en instituciones mentales. A los 5 años de edad, el padre de Albert falleció, ya que al momento de su nacimiento ya era un hombre de 75 años de edad. Después de eso, su madre lo dejó en el orfanato St. John, también situado en Washington, para ya no tener que cargar con la responsabilidad de cuidarlo. Fue aquí donde se cambió el nombre para que el resto de los niños no se burlaran de él. También fue ahí donde desarrolló un tartamudeo y comenzó a mojar la cama por las noches hasta cumplidos los 11 años de edad. Fue también ahí donde empezó a desarrollar una de sus parafilias, el sadomasoquismo. Él decía que ver a tantos muchachos ser azotados le arruinó la mente. También se reporta que Fish era un niño problema, ya que se escapaba del orfanato cada sábado. Él se graduó de la escuela pública a los 15 años de edad, y cuando llegó a la adultez comenzó a hacer labores variadas, como trabajos pintando casas o decorando. Se tiene la sospecha que durante sus años adolescentes hasta su etapa como joven adulto se pudo haber prostituido. Al menos eso es algo que él mismo comentó. También presentaba tendencias homosexuales. En 1989 se casó con una mujer que solo es referida como Anna, cuando él tenía 28 años de edad. Anna tenía solo 18 años de edad cuando se dio el matrimonio. Durante el mismo tuvieron 6 hijos, pero su esposa lo abandonó en 1917 por un hombre llamado John Straub, aunque ella después regresó suplicándola que la aceptara, a lo cual él aceptó. Pero esto no duró, ya que Albert había puesto la condición de que dejara de ver a Straub, cosa que Anna no cumplió. Inclusive lo tenía viviendo en el ático de la casa. Después de una confrontación por esto mismo, Anna se fue para nunca más regresar. Según las declaraciones del mismo Albert, su primer asesinato se dio en 1910, cuando asesinó a un hombre en Delaware, ya que por su tipo de trabajo él tenía que viajar por todo el país. Sus hijos comentan que el cambio de comportamiento de Albert se empezó a notar después de que Anna se fuera en 1917. Albert tenía una extraña obsesión religiosa. Uno de sus objetos de obsesión fue el concepto del pecado, el sacrificio y la expiación. También aparentaba tener alucinaciones, ya que se le observó gritando con fuerza al cielo, «Yo soy Cristo», en más de una ocasión. Sus hijos también llegaron a reportar que Albert los hacía castigarlo, azotándolo fuertemente en sus glúteos hasta que terminara con los glúteos rojos y ensangrentados. Sus hijos llegaron a mencionar que también pedía a sus amigos que lo azotaran. De todas maneras, él no se limitaba a que sus hijos y los amigos de sus hijos lo azotaran. También acostumbraba a insertarse agujas en la ingle. Tanto era así que algunas se las insertó tan profundo que no fue capaz de sacarlas otra vez. Otra de sus prácticas habituales era insertarse dentro de su colon bolas de algodón cubiertas en alcohol, y después les prendía fuego. Solía también insertarse agujas debajo de sus uñas y se lamentaba diciendo, «Si tan solo el dolor no fuera tan doloroso».
Aún con todo este tipo de perversiones, Fish siguió buscando pareja. Estuvo casado otras 3 veces, pero ninguna fue una relación duradera. Los psiquiatras de la corte declararon que sus prácticas sexuales eran de una perversidad inigualable. Se llegó a decir que Fish practicaba hasta 18 diferentes tipos de parafilias. En cuanto a su carrera criminal, Fish se enfocaba en buscar víctimas jóvenes. Se cree que esto era por su historial en el orfanato y su obsesión religiosa. Advertencia: la siguiente parte del video es extremadamente gráfica. Se recomienda discreción. Fish decía que Dios le ordenaba castrar a jóvenes varones y también abusaba de menores, tanto varones como niñas. Esto lo hacía mientras viajaba por el país debido a su trabajo. Los fiscales lo llegaron a involucrar con hasta 100 casos de origen sexual. Uno de los más notorios fue en 1911, cuando dejó desangrando a un joven en St. Louis, después de cercenar sus genitales. Fish declaró con orgullo asqueroso que tuvo menores en cada estado. Se sabe que los crímenes de origen sexual se dieron en al menos 23 estados, desde Nueva York hasta Wyoming. Según él, el número de víctimas subía hasta las 400 presas. Sí incluía los asesinatos, aunque estas cifras cambian dependiendo de la fuente. La página web de albertfish.com reporta que Fish presumía tener 100 víctimas en su haber, mientras que The Encyclopedia of Serial Killers reporta que él decía haber tenido 400 víctimas. También es posible que él declarara ambas cosas, ya que se llegaba a contradecir múltiples veces. Uno de los detalles más indignantes es que Fish ni siquiera era cuidadoso con sus crímenes. Seguido perdía trabajos porque tenía problemas con sus clientes, ya que no podía controlar sus impulsos cerca de los menores. Fish fue arrestado más de 8 veces por crímenes como hurto, emitir cheques fraudulentos y romper su libertad condicional bajo periodo de prueba. Con todo lo que se ha comentado, solamente tiene 3 asesinatos confirmados. El primero fue el de Francis McDonald, en 1924. Según lo que se reporta, el pequeño de tan solo 8 años de edad se encontraba jugando fuera de su casa, en Port Richmond, cuando un hombre de cabello gris, que balbuceaba para sí mismo, se acercó a él y lo llevó lejos de su hogar, para nunca más ser visto con vida. Su cuerpo fue encontrado a 1 milla de donde fue raptado. Estaba colgado de un árbol. La causa de su muerte fue por estrangulamiento, pero su cuerpo mostraba laceraciones realizadas post-mortem. Por increíble que parezca, McDonald fue la víctima que con más suerte corrió. La siguiente víctima confirmada fue Billy Gaffney, de tan solo 4 años de edad. En 1927, Billy desapareció mientras se encontraba fuera de su casa con uno de sus vecinos, Billy Beaton, un pequeño de tan solo 3 años de edad, quien fue testigo del rapto, diciéndole a su madre que The Boogeyman se había llevado a Gaffney. Gaffney fue raptado, torturado y asesinado por Fish. Fish proporcionó detalles gráficos del crimen en una confesión escrita. Inclusive llegó a mandar una carta a su familia describiendo sus actos. Admitió que bebió la sangre del pequeño y cocinó sus órganos en un guiso, y después se deshizo de sus restos en una zona costera del sur de Nueva York, lo cual lo llevó a su caso de más alto perfil, el rapto y asesinato de Grace Budd. Esto ocurrió en 1928. Fish asumió una identidad falsa como Frank Howard y aseguró que quería llevar a Grace a una fiesta infantil, pues ya se había ganado su confianza. Según lo que se sabe, la llevó a un edificio abandonado, cosa que en la confesión escrita afirmó era una de sus costumbres habituales. Fish la desnudó y la estranguló cuando la niña se asustó.
Después la decapitó y descuartizó. También cometió actos de canibalismo similares a los de Gaffney. Se comenta que hubo otras 3 posibles víctimas: Emma Richardson, Thomas Kedden y Cyril Quinn, y un caso más sin nombre adjunto. Todos estos se dieron supuestamente entre 1919 y 1926. El perfil de las víctimas entra dentro del modus operandi de Fish, y él mismo confirmó haber cometido dichas atrocidades, pero hay algunas contradicciones en su historia, por lo cual no es confirmatorio al 100%, y no fueron cargos por los cuales fue condenado. Tal vez Fish habría asesinado a varios niños y un adulto antes de estos 3 asesinatos, pero su perfil era tan bajo que nadie había empezado a unir los hilos. No fue hasta que el detective William King se metió de fondo en el caso de las investigaciones, y fue cuando empezó a rendir frutos. Pero esto fue algo que tomó mucho tiempo. De hecho, se comenta que el detective King no paró de trabajar ni un día de lo que duró la investigación. Durante este tiempo fue confinado a una institución psiquiátrica por primera vez. Después de 2 meses fue dejado en libertad, ya que según la nota de los especialistas, él no estaba loco. Padecía de una personalidad psicópata de carácter sexual. En 1931 fue arrestado por mandar cartas de carácter obsceno a varias mujeres. Cuando fue arrestado, encontraron a su disposición un flagelador de 9 colas en su habitación. Después de 2 semanas de observación en el alta psiquiátrica, fue dejado en libertad una vez más. Pero Fish, tal vez al notar que no lo descubrían o simplemente por una asquerosa satisfacción personal, mandó una carta a la familia Barr en 1934, burlándose de ellos, describiendo los terribles actos que hizo a la chica de 11 años de edad y poniendo énfasis en que murió virgen. Esta fue la carta que el detective King necesitaba para al fin dar con el paradero del infame hombre gris, ya que se había vuelto más estacionario, y King se encargó de identificar las estampillas que había utilizado. Interrogó a todos los trabajadores de la oficina postal a posteriori. El golpe de gracia fue cuando identificaron el papel, ya que tenía un patrón y marca de agua muy específico, lo cual los llevó a una pensión en la ciudad de Nueva York, y al investigar a todos los inquilinos, dieron con Fish, quien entra dentro de la descripción de los testigos. Fue durante su detención que fue entrevistado por Frederick Wertham. Según lo comentado en The Show of Violence, donde tuvo más de 12 horas de entrevista con él le contó todo, desde su formación hasta su modus operandi, diciendo que una de las cosas por las cuales fue tan fácil para él asesinar y abusar de tantos pequeños es porque en un principio atacaba a chicos afroamericanos. Esto debido a que su desaparición no atraería tanto a las autoridades, ya que, debido a la época, no le darían importancia necesaria, y tristemente fue así. Muchos de los crímenes a los cuales él confesó ni siquiera están considerados dentro de su condena. Solamente 3 asesinatos confirmados, y él declaró muchísimos más. Después de las investigaciones, Fish fue sentenciado a la silla eléctrica. Se le sentenció oficialmente por esos 3 asesinatos, aunque las autoridades estaban seguros de que mínimo tenía otras 3 víctimas en Nueva York. Cabe aclarar que los crímenes por los cuales fue sentenciado fueron solamente los que cometió en Nueva York y que fueron confirmados, ya que solamente podían sentenciarlo dentro de su jurisdicción. Lo más triste de todo esto es que pudo haber sido detenido muchas veces antes. Se le detuvo una vez para ser cuestionado, pero lo dejaron en libertad porque se veía tan inocente. En otra ocasión, un conductor de tranvía lo vio con un pequeño en brazos que se encontraba llorando, el mismo día de la desaparición de una de sus víctimas. Esto aunado a sus otros crímenes menores y estadías en instituciones mentales.
Uno de los psiquiatras de la corte sospechaba que había cometido como mínimo 5 asesinatos, y el Departamento de Justicia de la Suprema Corte de Nueva York informaron confiados que estaba involucrado con al menos 15 asesinatos. Durante su juicio, la corte estaba desesperada por darle la sentencia de muerte al asqueroso Fish, por lo cual, de forma risible, descartaron que tuviera enfermedad mental, ya que esto lo protegería de dicha sentencia. Durante su detención, se le realizaron radiografías y se encontraron que tenía 29 agujas en su ingle, que se había insertado sin poder retirar. El 16 de enero de 1936, Fish fue ejecutado en la prisión de Sing Sing. Según los testigos, Fish recibió 2 cargas eléctricas en la silla, ya que aparentemente, después de la primera descarga, Fish seguía vivo. Hay quien cree que las agujas pudieron haber atraído parte de la corriente eléctrica, por lo cual emitieron una segunda descarga para al fin acabar con ese monstruo tan repugnante. Como dato adicional, se reporta que sus últimas palabras antes de ser electrocutado fue: será la emoción suprema, la única que aún no he probado, refiriéndose a su ejecución. La historia de Fish es absolutamente repugnante. En mi opinión, es uno de los asesinos más indigestos del que he tenido el disgusto de investigar. Es completamente increíble que pudiese evadir la justicia por tanto tiempo. Es asqueroso que solo le achacaran 3 asesinatos, sobre todo con lo descuidado que fue y con la cantidad de avistamientos que tuvo por parte de testigos. Se entiende que eran otros tiempos, pero resulta bastante indignante que lo dejaran ir en varias ocasiones, inclusive con excusas tan ridículas como se veía tan inocente. Y aunque la justicia ha avanzado mucho en los últimos 100 años, aún sigue dejando un terrible sabor de boca la ineptitud de la justicia de aquella época. Esta fue la historia de Albert Fish, el hombre gris. Me gustaría terminar con una de sus citas, escrita en la carta que emitió a la familia Budd. El día domingo 3 de junio de 1928 llamé a su puerta en 406 West 15th Street. Les traje queso casero y fresas. Comimos el almuerzo. Grace se sentó en mi regazo y me dio un beso. Fue ahí donde decidí que me la iba a comer. La información recopilada en este video fue tomada de los archivos recopilados por la plataforma de investigación EBSCO. Los libros citados como The Encyclopedia of Serial Killers de Michael Newton, el libro de The Show of Violence de Frederick Wertham y The International Center for Unidentified and Missing Persons. Si te ha gustado este video, te agradecería mucho que te suscribas, compartas y dejes un comentario. Esto me sería de gran ayuda para seguir realizando videos como este. Muchas gracias.